Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Tu Rincón. Y hoy estamos con un nuevo video para el canal. En el día de hoy con un nuevo tema de solitario. En esta ocasión con el disidente descontrolado. Que yo ya lo quería ver, lo tendría que haber reaccionado, pero lo dejé para después de exhibición y percepción. Pero después salieron dos temas nuevos solitarios, reaccioné a los dos temas nuevos y se quedó para atrás. Pero ahora seguimos con el disidente descontrolado. Así que sin más vuelta, vamos a darle a play. Primero vamos a ver el dibujo. Y como ven, podemos ver a la masa. Estos serían, pienso yo, que los títeres que nos gobiernan o algo así. Acá los verdaderos que los manejan, representando a un titiritero, se podría decir, creo que se llama así. Y después esto alabándolos, o también podrían ser los músicos que cantan lo que la masa quiere escuchar y todo, y la masa alabándolos. Y por acá el que piensa por sí solo, pienso yo, que está alejado de esa masa. Pero vamos a darle a play y vamos con este temazo de solitario. El destino del genio es la incomprensión y su triunfo popular la negación de su supuesta condición. A algunos se les hace justicia aunque la razón me lleva a pensar que solo por mera equivocación. ¿Cómo podría ser esto de otra forma? Si todos entendiesen al genio tendrían que ser genios por norma. Hace años que tuve esta reflexión sencilla que escribí en contrafilada y que cité en la excitación. Aunque algunos ni siquiera conocen su procedencia, pues solo oyen cuando la fama acompaña la sentencia. Y cuando no, se les corta la vehemencia, como si fueran los números lo que da mi escritura consistencia. Antes de que tu apócrifa, como si fueran los números lo que da mi escritura consistencia. Antes de que tu apócrifa fama me llegases, yo ya te retraté en mis compases. Sabía que eras un fraude hasta antes de que iluminases con tu foco arbitrario las más vacuas de mis frases. Tremendo, temazo. Hoy no busqué palabras de antemano, así que probablemente haya cortes para buscar esas palabras que no sé su significado. Pero bueno, comencemos. El destino del genio es la incomprensión. Nadie entiende al genio, porque si no, no sería genio por lógica. Y su triunfo popular la negación de su supuesta condición. O sea, para triunfar tiene que sentirse alabado de alguna forma por quienes los alaban cuando en realidad no lo comprenden. Y ese sería su triunfo entre las masas, supongo, algo así. A algunos se les hace justicia aunque la razón me llega a pensar que solo por mera equivocación. Porque como bien dice después, si todos entendiesen al genio, tendrían que ser genios por norma, y todos no son genios. Aunque podrían serlo, como sabemos, como dijo en exhibición y percepción, todos tenemos la misma capacidad intelectual. Eso lo tenemos clarísimo. Pero acá lo que quiere decir es básicamente que algunos es por mera equivocación por el hecho de que en realidad lo alaban pero no lo entienden. Por eso es por mera equivocación. Hace años que estuve esta reflexión sencilla que escribí en contrafilada, otro tema, y que cité en la excitación del ahorcado. Yo creo que tenía un bloque de nota con las frases, esperen que lo voy a buscar. Acá lo tengo, yo sabía que había apartado la vez que lo iba a reaccionar. Está la frase que dice en contrafilada, que dice: a grandes pensadores la fama se les demora, esta puerca sociedad tarda en llegar a las alturas, si todos entendiesen al genio todos lo serían. Quien alaba tu genialidad la está poniendo en duda. Tremenda frase. Y después en la excitación del ahorcado dice: el hecho de que me llame genio a mí mismo no es por egocentrismo ni exceso de virtuosismo. Si todos entendiesen al genio, todos lo serían. Es la incomprensión popular la que refuerza mi teoría. Increíble, increíble. Cuando en realidad no lo entienden, pero lo alaban. Quizás para decir: yo lo entiendo y soy un genio. ¿Entendés? Y por eso es la incomprensión popular la que refuerza mi teoría. Excelente. Después dice: aunque algunos ni siquiera conocen su procedencia, pues solo oyen cuando la fama acompaña la sentencia. Nadie sabe de dónde salió ese genio en realidad, cuál fue su recorrido, pero cuando llegó a la fama, pues solo oyen cuando la fama acompaña la sentencia. O sea que no se le presta atención realmente al genio hasta que quizás por mera equivocación logra esa fama, ese reconocimiento. Muchos mueren genios sin tener su reconocimiento. Por eso también en la frase que dice, no me acuerdo en cuál tema, que dice: me parece tan falso y tan despectivo que el muerto reciba las flores que nunca le dieron siendo vivo. Tremendo. Y cuando no se le corta la vehemencia, como si fueran los números los que dan mi escritura consistencia. O sea, no se basa en los números él. En realidad sus obras, su arte, su manera de decir las cosas es lo que da consistencia. Antes de que tu apócrifa fama me llegases. Apócrifa creo que falsa, pero voy a buscarlo.
Claro, antes de que tu falsa fama me llegases, yo ya te retraté en mis compases. O sea, ya lo sabía de antemano. Sabía que era un fraude hasta antes que iluminase, por el mismo hecho de que es alabado pero no es entendido, cuando en realidad creen que lo entienden. Y supongo que ese palo va para todos, para mí incluido. Sabía que eras un fraude hasta que te iluminase. Con tu foco arbitrario en las vacuas de mis frases, las más vacuas de mis frases. Voy a buscar vacuas. Con tu foco arbitrario en las más vacuas de mis frases, claro, las frases que quizás son más fáciles de comprender por parte de la masa. Es a la que se le presta atención y quizás lo que resalta cuando hay cosas mucho mejores en sus obras y no son reconocidas, no tienen el reconocimiento que realmente merecen. Pero vamos a continuar con el puente, una frase para entrar en el segundo verso. Conozco la psicología de grupos tan a fondo que antes de que el vulgo me pregunte le respondo y no escondo que pocas veces erro en este asunto. Resulta el individuo comúnmente más complejo que el conjunto. Tremendo, antes de continuar vamos a analizar esta parte. Conozco la psicología de grupo tan a fondo que antes de que el vulgo me pregunte le respondo. Vamos a buscar vulgo porque sinceramente no recuerdo qué era. Conozco la psicología de grupos tan a fondo que antes de que la sociedad me pregunte le respondo, antes que la masa me pregunte le respondo. Y no escondo que pocas veces erro en este asunto, se lo sabe de antemano. Resulta el individuo comúnmente más complejo que el conjunto. Lo que resalta es la masa, pero realmente un individuo solo que está apartado es más complejo que el resto porque supongo que estudia, alimenta su intelecto, como podría ser solitario. Continuamos. Que antes de que el vulgo me pregunte le respondo y no escondo que pocas veces erro en este asunto. Resulta el individuo comúnmente más complejo que el conjunto. Está mi corazón cansado de ver cómo la masa ignora al genio y se postra al adocenado. Que nadie se engañe, todo está estudiado. No hay sorpresa que me arañe ni forma de que me extrañe el resultado. Pues es el intelecto promedio de tal pobreza que en la más mínima muestra de cultura ven proeza. Por mí que le pongan la corona a cualquier cabeza. Si quieren ser siervos de mala alteza, de tantos que me oyen, quien me escucha con franqueza. Y cuántos son capaces de aprender mis sutilezas. Igual mal que perciban en otros mayor destreza. Soy un puzzle infinito del que solo alcanzan a ver una pieza. Mientras que de otros pueden ver el cuadro entero, porque la dificultad que entraña resolverlo es cero. Y les parecerá mayor cualquier velero que el único ladrillo que consiguen vislumbrar de mi crucero. Qué locura esta parte, amigo. Está mi corazón cansado de ver cómo la masa ignora al genio y se postra al adocenado, al que está colocado ahí, al que dice lo que quieren escuchar. Sin embargo, del genio pasan, quizás por incomprendido, pero es culpa de la misma sociedad por no alimentarse intelectualmente y no prestarle atención a cosas importantes. Hay otra canción que dice algo de que el humano está ocupado en el alarde. No hay sorpresa que me arañe ni forma de que me extrañe el resultado. Está obvio, está hecho, es así, lamentablemente. Y faltaría mucho tiempo, mucho trabajo para que esto cambie, si es que cambia. Pues es el intelecto promedio de tal pobreza, el intelecto de la mayoría está pobre, no está trabajado, no tiene la destreza, que en la más mínima muestra de cultura ven proeza, que en cualquier frasecita, ya sea citando a otro filósofo sin ni siquiera nombrarlo, como él también dice en otra canción, ven proeza. Ven a alguien brillante y lo tienen allá arriba. Por mí que le pongan la corona a cualquier cabeza si quieren ser siervos de mala alteza. De tantos que me oye, ¿quién me escucha con franqueza? De tantos que me oye, ¿quién me escuchan realmente? ¿Quiénes analizan mis letras? ¿Quién le prestan atención? ¿Quién realmente la entiende? ¿Y cuántos son capaces de aprender? Aprender de mis sutilezas, de las mínimas cosas, las partes más trabajadas quizás que no se pueden ver. ¿Cuántos realmente las ven? Es normal que perciban en otros mayor destrezas. Con el intelecto que hay es normal que suceda eso, que digan este escribe mejor que él. ¿Por qué no lo entienden? Como acá dice, soy un puzzle infinito del que solo alcanzan a ver una pieza. Ven solo una parte, por eso también lo que dijo de las frases vacuas. Mientras eres un puzzle infinito, mientras que de otro pueden ver el cuadro entero. Pueden entenderlo, pueden comprenderlo porque es más fácil ver el cuadro entero. Porque la dificultad que entraña resolverlo es cero. No es nada complejo, no hay nada novedoso. Y les parecerá mayor cualquier velero que el único ladrillo que consiguen vislumbrar de mi crucero. Claro, es incomprendido, no lo entienden. ¿Cómo
va a tener el reconocimiento que merece si la gente no está preparada para lo que dice Solitario. Crees ir con ojos desvendados y no ves que lo que es popularmente subversivo no lo es. Pero cuando entenderán que no hay nada de rebeldía en sumarse a la oposición tomada por la mayoría. Esto es lo que pasa con los colectivos y todo eso, de que se creen que están haciendo una revolución cuando en realidad están siendo pagadas por el Estado. Yo creo que lo nombré esto en otro tema, pero es así. Se creen que están haciendo una revolución, pero la está pagando el Estado. ¿Cómo va a ser una revolución eso? Ay, Dios. Y acá la pregunta, ¿cuándo entenderán que no hay nada de rebeldía en sumarse a la oposición? Oposición tomada por la mayoría. Qué hermoso. Vamos a continuar. La gente va buscando un bando, no una evolución. Y donde no hay cambio, en cambio ven una revolución. Si el bando no es conocido, no les sirve como opción, pues supone ir en un frente carente de aprobación. Y suele ser lo menos complejo por pura lógica, tomado por más profundo de forma paradójica. Porque lo excepcional tan solo puede sorprender al ínfimo reducto que lo alcance a comprender. ¿Qué me van a decir a mí si hasta yo soy un ejemplo? Si preguntan por mi rostro en vez de por lo que contemplo. Si alaban frases banales aislándolas del contexto, incapaces de comprender la totalidad del texto. Sus interpretaciones vacías serían lo mismo que citar una premisa sin concluir el silogismo. Hay un evidente paralelismo entre el que me oye de esa forma y el que se conforma con el ritmo. La gente va buscando un bando, no una evolución. La gente va buscando algo donde sentirse segura, un bando. Por eso más arriba dice: ¿cuándo entenderán que no hay nada de rebeldía en sumarse a la oposición tomada por la mayoría? La gente no piensa por sí solo, se suma a algo. Y donde no hay cambio en cambio en una revolución. Donde realmente no hay un cambio, pero ellos creen que están haciendo un cambio. Ven una revolución donde no la hay. Como es que dice, vuelven con la cara limpia los supuestos guerrilleros, dice Solitario en otro tema. Si el bando no es conocido, no les sirve como opción. Puede suponer en un frente carente de aprobación. Si es algo que realmente te puede complicar, puede tener consecuencias, no les sirve como opción, lo descartan. Pero donde hay mayoría, sí. Y suele ser lo menos complejo por pura lógica, tomado por profundo de forma paradójica. Qué hermosa frase. Porque lo excepcional tan solo puede sorprender al ínfimo reducto que lo alcance a comprender. Qué tremendo, amigo. ¿Qué me van a decir a mí si hasta yo soy un ejemplo? Se pone ahí como ejemplo. Si preguntan por mi rostro en vez de por lo que contemplo. Si alaban frases banales, alaban frases vacías, aislándolas del contexto. Alaban frases fuera de contexto, con otro significado. Incapaces de comprender la totalidad del texto. Sus interpretaciones vacías serían lo mismo que citar una premisa sin concluir el silogismo. Básicamente, sin terminar de comprenderlo, citar algo o ponerlo en una historia de Instagram, podría ser, sin entender realmente lo que estás poniendo, pero porque suena bonito, suena intelectual. Y vas a decir, estoy quedando como un genio. El silogismo es el argumento, el razonamiento y la conclusión. Hay un evidente paralelismo entre el que me oye de esa forma y el que se conforma con el ritmo. Qué locura de tema, hermano. Es obvio que la mayoría no me comprende y ni siquiera su oído sabe cuando mi voz los reprende. Sirva esto como ejemplo que lo refrende. Critico en mi obra a quien no la entiende y por ende nadie se ofende. La ciega medianía y su paupérrima visión, que ve desobediencia donde solo hay sumisión, que ve misión y acción en la omisión y pone sus bocas serias ante comediantes dignos de irrisión. De quien oiga una simpleza que le sea conocida, alabará la verdad que hay en su obviedad contenida. Dirá que es un genio y lo dirá en serio para autodefinirse de esa forma. Al compartir mismo criterio lanzará al adocenado su más efusivo halago, aunque ni este sea autor de dicho pensamiento vago. Pero ¿qué le hago si el aplauso es moneda de pago de quienes no saben discernir el acto del amago? Es obvio que la mayoría no me comprende. La mayoría no me comprende, incluyendo... sabemos que Solitario le tira a su oyente, no le importa nada. Y ni siquiera su oído sabe cuando mi voz lo reprende. Esto lo mencioné en otro tema que reaccioné a Solitario. Que quizás me puedo incluir también. No está atacando y ni siquiera lo podemos ver. Sirva esto, por ejemplo, que lo refrende. Critico en mi obra a quien no la entiende y por ende nadie se ofende. O sea, critica a gente que no entiende su obra y no se ofende. Porque valga la redundancia, no la entiende. Pero en realidad cree que la entiende. La ciega medianía y su paupérrima visión, paupérrima voy a buscarlo,
La ciega medianía y su pobre visión, que ve desobediencia donde solo hay sumisión, el aborregado, que ve misión y acción en la omisión, donde en realidad no pasa nada, sumarse a la oposición tomada por la mayoría, que ve misión y acción en la omisión, ve misión y acción en donde se evita el problema. ¿Le suena algo, no? No lo vamos a decir. Y pone su boca seria ante comediantes dignos de irrisión, y le da reconocimiento, pone su boca seria a gente que, como bien dice Solitario en otra obra, enuncia denuncias ya denunciadas, y diciendo lo que todo el mundo dice se evita decir el nada. De quien oiga una simpleza que le sea conocida, algo que le venga a la mente y diga, lo entendí, esto lo conozco de algún lado, alabará la verdad que hay en su obviedad contenida. Está diciendo algo obvio, como bien dice Solitario en otro tema, que dice que será lo siguiente, que intenten explicarnos que las cuerdas atan en su obviedad contenida. Dirá que es un genio y lo dirá en serio, o sea, le dará esa posición, ese estatus de genio, y lo dirá en serio, para autodefinirse de esa forma y compartir mismo criterio, para sentirse también el genio de alguna forma. Lanzará al adocenado su más efusivo halago, lo halagará de una forma poderosa, aunque ni este sea autor de dicho pensamiento vago, aunque ni sea el autor, quizás se está citando a alguien, como bien dice Solitario, no nombran, y eso es lo que resalta de muchas obras. Pero ¿qué le hago si el aplauso es moneda de pago? De quienes no saben discernir, no saben diferenciar el acto del amago, el que te vende que está haciendo algo y el que en realidad está haciendo. Qué locura, chabón. Por eso el tópico triunfa entre snobs y patanes. De ahí la vigencia intemporal de los refranes. La gente quiere sencillez, demanda estulticia. Así que son mediocres si pretendes ser noticia. Por eso lo repetido triunfa entre snobs y patanes. Snobs es alguien que imita lo que hace otro. De ahí la vigencia intemporal de los refranes. La gente quiere sencillez, demanda estulticia, demanda ignorancia. Así que sé un mediocre, tenés que ser un mediocre si pretendes ser noticia, tenés que hacer basura si querés tener un estatus, si querés ser alguien, entre comillas obviamente. Continuamos con el otro verso. La verdad incómoda es una esquirla. Granjéate enemigos, abstente de compartirla. Una cosa es desearla y otra distinta sentirla. Porque de lejos gusta, pero de cerca nadie quiere oírla. Yo que he librado en mares profundos mis batallas, que me he jugado la lengua por exclamar lo que calla. Siento pena por esta sociedad que cuelga medallas al cobarde que se baña en la orillita de la playa. Fíjate bien en lo que dice ese cantante. Si es que tus oídos pueden entre el aplauso constante. Acá lo que mencioné hoy. Denuncias ya denunciadas. Y diciendo lo que todo el mundo dice se evita decir el nada. Repetir lo que otro ha dicho es más seguro, porque es más fácil pasar la frontera cuando otro ya ha roto el muro. Cuando el cuerpo muerto del valiente ha hecho el trabajo duro y se convierte en conveniente puente tendido al futuro. La verdad incomoda es una esquirla. La esquirla son fragmentos que vuelan luego de una explosión y te puede hacer daño. Por lo tanto, la verdad incomoda, causa daño. Granjéate enemigos o abstente de compartirla. Porque una cosa es desearla y otra distinta sentirla. Una cosa es querer la verdad y otra cosa es oírla, enfrentarte a ella. Porque de lejos gusta. Si no te afecta, gusta. Pero de cerca nadie quiere oírla realmente. Yo he equilibrado en mares profundos mis batallas. Ya sabemos la historia de Solitario, el que la sabe. Que me he jugado la lengua por exclamar lo que calla. He dicho lo que quizás mucha gente no se atreve. Siento pena por esta sociedad que cuelga medallas al cobarde que se baña en la orillita de la playa. Ahora vamos a entender por qué dice esto. Fíjate bien en lo que dice ese cantante. Si es que tus oídos pueden entre el aplauso constante. O sea, realmente no lo escucha y lo aplauden, cuando no está diciendo nada. Porque enuncia denuncias ya denunciadas, que lo mencioné anteriormente. Y diciendo lo que todo el mundo dice, se evita decir el nada. Dice va a lo seguro, va a lo que sabe que va a ser aprobado. Sin embargo, muchas veces dice algo que apoyan y en un futuro eso está mal visto y es atacado por eso mismo. Después dice, repetir lo que otro ha dicho es más seguro, obviamente, porque es más fácil pasar la frontera cuando otro ya ha roto el muro, el trabajo ya lo hizo otro. Pero vos venís ahí y te haces el abanderado. Cuando el cuerpo muerto del valiente ha hecho trabajo duro, el trabajo ya lo hizo otro, y se convierte en conveniente puente tendido al futuro. Sabés que eso te va a dar fama, dinero,
lo que sea. O sea, es un puente tendido que ya pasó otro y vos te haces el abanderado para beneficiarte. Vamos a continuar con el siguiente puente. Dicen banalidades evidentes mientras suelten conveniente puente tendido al futuro. Dicen banalidades evidentes mientras son aclamados por la gente como escritores conscientes y son vistos por la masa inocente como individuos bravos y diferentes nadando a contracorriente. Dicen banalidades evidentes, dicen cosas vacías, dicen cosas obvias, mientras son aclamados por la gente como escritores conscientes, mientras son vistos por alguien que está yendo contra el sistema, podría ser, y son vistos por la masa inocente, por el aborregado, como individuos bravos, como guerreros, diferentes al resto y nadando a contracorriente, enfrentando algo cuando realmente no están en ninguna batalla. Vamos a darle play y vamos a seguir con el siguiente. De una masa que enloquece cuando escucha a alguien decir que el mundo es redondo, que gran cantidad es mucha. Cualquier habilidad mínima tachará de trucha y no verá diferencia entre el que huye y el que lucha. Dirán sus ídolos que en el mundo hay pobreza y guerra, que el ser humano está contaminando la tierra, que el amor es bueno y que las armas matan. Que será lo siguiente que intenta explicarnos que las cuerdas atan y que los ricos son malos, es decir, dicen lo mismo. Ya dijo hace miles de años el cristianismo, una muestra de ignorancia y de cinismo y en esencia de la decadencia tras la irrupción del monoteísmo. Más graciosos que quienes se acostumbran a contarlo son los mismos ignorantes jactantes de detestarlo, que lo atacan de forma satírica con el cerebro lavado por el mismo objeto al que asestan su crítica. Tremendo. Una masa que enloquece cuando escucha a alguien decir que el mundo es redondo, que gran cantidad es mucha, como dijo anteriormente. Dicen obviedades y cualquier habilidad mínima tacharán de ducha y no verá diferente entre el que huye y el que lucha. O sea, realmente es uno disfrazado de algo que no es. Dirán sus ídolos que en el mundo hay pobreza y guerra. ¿Quién no sabe que hay pobreza y guerra? Que el ser humano está contaminando la tierra. ¿Quién no sabe eso? Que el amor es bueno y que las armas matan. ¿Quién no sabe eso? ¿Qué será lo siguiente? Que intenten explicarnos que las cuerdas atan. ¡Qué locura! ¡Qué locura como lo cierra! Y que los ricos son malos, es decir, dicen lo mismo que ya dijo hace miles de años el cristianismo, otra cosa que se viene arrastrando, que se sabe, una muestra de ignorancia y de cinismo, pero a pesar de eso son reconocidos y tienen un estatus, y en esencia de la decadencia tras la irrupción del monoteísmo. Acierto, esta palabra o un sinónimo de esta palabra utiliza en el Capital Intelectual, una persona que cree en un solo Dios, en la esencia de la decadencia tras la irrupción del monoteísmo. Más gracioso que quienes acostumbran a contarlo son los mismos ignorantes jactantes de detestarlo, que lo atacan de forma satírica, con el cerebro lavado por el mismo objeto al que asestan su crítica. ¡Qué locura! Yo que en el transcurso de mis letras le puse cara y rostro al arte apócrifo y a sus apologetas, que me enfrenté con intelectuales de mi país y me vetaron por denunciar lo que todos consentís. Yo que ataqué las bases, los pilares, desenterré las raíces y me abstuve de críticas populares. Prendí las luces, perforé su balsa y no generé una guerra, tan solo mostré que su paz es falsa, que el marketing pone en peligro al arte y vinieron con coacciones que no llegaron a ninguna parte. Cuando vieron que su empresa peligraba por la mía, se inventaron tretas para demostrar mi hipocresía. Yo que me encaré con la industria musical y me puse al gremio en contra tan solo por ser real, porque atentar contra el videoclip y lo comercial es atacar a todo el panorama en general. Yo que en el transcurso de mis letras le puse cara y rostro al arte apócrifo y a sus apologetas. Apologetas por el tema de en defensa del arte, apologetas de la mediocridad. O sea, le puso cara y rostro porque mencionó. De hecho, creo que uno le respondió en una canción, uno que hace unos podcasts, le puso rostro al arte falso y a sus apologetas y a lo que la incentivan a ser escuchadas, lo que las alaban. Y que me enfrenté con intelectuales de mi país y me vetaron por denunciar lo que todos consentís. Lo sacaron del medio por atacar a algo que no es común atacar. Yo que ataqué las bases, los pilares, atacó la base, como bien dice, ¿cómo es que dice en otro tema que él no tira piedras, ponele a los ventanales, no dice los ventanales, pero bueno, no tira, él ataca las bases, que es donde se sostiene una estructura, ataca la raíz del problema, para decirlo de una forma. Desterré las raíces y me abstuve de críticas populares, prendí las luces, perforé su balsa. Esto se refiere también a la frase que dice algo de que ¿por qué nadie denuncia? ¿Saben por
Nadie denuncia esta farsa porque todos van en ella y temen perforar su balsa. Perforó esa balsa y no generó una guerra. Tan solo mostré que su paz es falsa. Qué metáfora hermosa. Que el marketing pone en peligro al arte, al verdadero arte. En Defensa del Arte nos explica lo que es el arte y lo que es un artista. Y también los deberes del artista. Y vinieron con coacciones, vinieron con inventos, vinieron con formas para destruir eso que creó Solitario, pero no llegaron a ninguna parte. Cuando vieron que su empresa peligraba por la mía, cuando se vieron atacados, se vieron en peligro, se vieron expuestos, se inventaron tretas para demostrar mi hipocresía. Voy a buscar tretas. Se inventaron cosas, básicamente, un engaño para demostrar mi hipocresía. O sea, inventaron cosas para mostrar una cara que realmente no es de Solitario. Yo que me encaré con la industria musical. Bravo. Y lo hizo, es verdad, en Defensa del Arte. Y me puse el gremio en contra tan solo por ser real, por defender sus ideales. ¿Qué es real? Una pregunta recurrente. Real es solamente ser coherente, simplemente ser coherente. Porque atentar contra el videoclip y lo comercial es atacar a todo el panorama en general. Nos queda bastante todavía. Este video dura bastante y va a durar bastante. Acá dice lo de la frase del edificio. Para. Yo empujo un poco ese edificio. Mira, porque ataco los cimientos, no apedreo la azotea. Esa era la frase que estaba buscando. Pero vamos a seguir a panorama en general. Vamos a escuchar el puente y después seguimos con el siguiente verso. Que a mis 22 años de existencia ya desmonté la farsa de los test de inteligencia. Exhibición y percepción. De la ignorancia con coherencia. Les mostré que la esencia intelectual es la potencia. Excelente. A mis 22 años de existencia desmonté la farsa de los test de inteligencia. Esto se refiere a exhibición y percepción, que lo tenemos en el canal reaccionado. Cercené la raíz de la ignorancia con coherencia, con sentido, y le mostré que la esencia, la naturaleza intelectual es la potencia. El intelectualismo es la potencia. Lo demostró en exhibición y percepción. Si no lo escucharon, escuchen ese tema, por favor, que van a entender mucho más todas las obras de Solitario. Que esta no está estancada, como algún necio arguye, porque lo que separa es opuesto de lo que fluye. Conoces la sinapsis, estudia la intuye. Si funcionan por corriente las neuronas, su hipótesis se destruye. Tras 2 octubres de conflicto y madurez, cuestioné la psicoterapia y su supuesta validez. Después de haber ganado una batalla personal, dejando atrás 22 años de enfermedad mental. Y cuando publiqué mi crítica a la ignorancia, me llegó hasta donde vivo el sonido de la ambulancia. De muchos que se ofendieron porque les parecía feo que evidenciase que el tonto era ignorante por deseo. Y maldicieron aquellas estrofas de mi canción que inmediatamente invalidaron su argumentación. Les invité a la acción, privándoles de la opción de utilizar el pasado como justificación. Acá hablando del intelectualismo, que no está estancada como algún necio arguye, porque lo que separa es opuesto de lo que fluye. Conoce la sinapsis, las conexiones neuronales, estúdiala e intuye si funcionan por corriente las neuronas. Su hipótesis se destruye porque lo que fluye es opuesto, porque lo que separa es opuesto de lo que fluye. Por lo tanto, si hay corriente en las neuronas, si las neuronas funcionan por conexiones neuronales, por sinapsis, corriente, su hipótesis se destruye, o sea, está fluyendo, básicamente. Tras 2 octubres de conflicto y madurez, 2 años supongo que se refiere a esto, cuestioné la psicoterapia y su supuesta validez, pseudociencia, tema que tengo escuchado pero no analizado en el canal. Ese video sí me va a durar como 2 horas, pienso yo. Después de haber ganado una batalla personal, dejando atrás 22 años de enfermedad mental. Ya sabemos la historia. Y cuando publiqué mi crítica a la ignorancia, tema que está reaccionado en el canal, pero quiero traerlo de vuelta porque en el momento que la reaccioné creo que me faltaba mucho para terminar de entender la obra. Cuando publiqué mi crítica a la ignorancia me llegó hasta donde vivo el sonido de la ambulancia, supongo que de tanto cerebro que lastimó, entre comillas, de muchos que se ofendieron porque les parecía feo, que evidenciase que el tonto era ignorante por deseo, el tonto volitivo. Y maldijeron aquellas estrofas de mi canción, que inmediatamente invalidaron su argumentación. La misma estrofa que atacaron, invalidaron su argumentación. Les invité a la acción privándoles de la opción de utilizar el pasado como justificación. Supongo que por las obras pasadas de Solitario. Vamos a continuar el puente. Más de uno me llamó capacitista, por favor. Cuando mi discurso es en esencia capacitador. Qué valor, pero entiendo sus motivos. Se sintieron definidos cuando hablé sobre los tontos volitivos. Más de uno me llamó capacitista, por favor. Lo trataron de atacar a gente con discapacidades. Cuando mi discurso es en esencia capacitador, cuando es todo lo contrario. Aparte, Solitario di bien en Crítica a la Ignorancia clara que
va para gente que no tenga realmente un problema para alimentar su intelecto. Así que no es un capacitista, no es un discriminador. Cuando mi discurso es en esencia capacitador, al contrario, él intenta orientar. Qué valor, pero entiendo su motivo. Se sintieron definidos cuando hablé sobre los tontos volitivos. Qué locura, hermano, qué buena respuesta. Continuamos. Incluso cuando en la misma obra se especifica que solo al complaciente es al tonto que se critica. Pero hay gente irracional cuya oposición radica no en refutar sino en negarse a oír lo que se le explica. Yo que en incontables ocasiones ataqué a mi propio público desde mis primeras composiciones, que dejé escrito desde el primer día que toda fama era falsa, incluyendo evidentemente la mía, que siempre defendí mi verdad sin hipocresía y dije lo que pensaba, no lo que me convenía. Y si cometí errores, estupendo, brindemos por ellos y por aquellos que seguiré cometiendo. Se ha batido en tantos cuestionamientos mi juicio, que eterno es mi duelo y que precario mi armisticio. A veces pienso que pienso por vicio y la duda ocasional ha sido reemplazada por el oficio. Acá hablando de capacitista y capacitador, de que fue de lo que lo trataron de capacitista, incluso cuando en la misma obra se especifica que solo al complaciente es el tonto que se critica. Pero hay gente irracional cuya oposición radica no en refutar, sino en negarse a oír lo que se le explica. No tienen argumentos, básicamente. Yo que en incontables ocasiones ataqué a mi propio público desde mis primeras composiciones, que dejé escrito desde el primer día que toda fama era falsa, incluyendo evidentemente la mía. Porque si no lo entienden, realmente están alabando a un genio sin entenderlo, simplemente para quizás compararse con él y también creerse un genio. Por eso la fama es falsa, porque realmente no lo entienden. Y como bien mencionó él más arriba, algunos genios se les reconoce por error. Que siempre defendí mi verdad sin hipocresía. Siempre fue real. Y dije lo que pensaba, no lo que convenía. No se cayó nada, como también dijo más arriba. Y si cometí errores, estupendo. Brindemos por ellos y por aquellos que seguiré cometiendo. Es parte de esto, cometer errores. Se ha batido en tantos cuestionamientos mi juicio. Qué eterno es mi duelo. Qué eterno que es mi duelo. Y qué precario mi armisticio. O sea, el armisticio es el acuerdo que se firma en una guerra. Y si es precario es inseguro. No es seguro ese armisticio. Acá refiriéndose a decir lo que en verdad es seguir siendo real. A veces pienso que pienso por vicio. Y la duda ocasional ha sido reemplazada por el oficio. Se dedica a dudar y a hacerse preguntas. Vive de eso. Por eso, reemplazada por el oficio. Vive en constante duda. Y todavía vive de ese oficio. Antes quizás no recibía nada a cambio, hoy en día sí. Si no sales en los medios ni te escucha tanta gente, como dices ser un peligro inminente. Porque ni el cantante más famoso y con la audiencia más ingente ejerce una décima parte de mi influencia en el oyente. Mis obras tienen la capacidad de en un momento cambiar con una frase, una persona, el pensamiento. Cientos de miles pueden confirmarte que no miento. Mis textos cambiaron drásticamente su argumento. Pero esos títeres que aquí comento, ¿qué importa que los llegue a escuchar 1.000.000 o cientos? No tienen más función en el oyente que el mero divertimento y la evasión de la reflexión y el conocimiento. Aunque el bullicio sordo ante mi grito va a seguir rindiendo su culto absurdo hacia el más burdo monolito. Creerán que hay acidez en sus ídolos de melaza y que suponen al sistema establecido una amenaza. Si no sales en los medios ni te escucha tanta gente, ¿cómo dices ser un peligro inminente? ¿Por qué? Y acá le responde: porque ni el cantante más famoso y con la audiencia más ingente ejerce una décima parte de mi influencia en el oyente. Mis obras tienen la capacidad de en un momento cambiar con una frase a una persona el pensamiento. Porque es cierto, te paras a analizar, llegas a una conclusión y decís, ¡bah! ¡Qué locura! Y quizás pasas a pensar de otra forma. Pero ¿por qué el resto no lo hace? Acá nos va a decir. Cientos de miles pueden confirmarte que no miento, mi texto cambiaron drásticamente su argumento. Pero esos títeres que aquí comento, los que la masa tiene allá arriba, ¿qué importa que los llegue a escuchar 1.000.000 oyentes? ¿Qué importa el número? Si su única función es la distracción, un mero divertimento, y la evasión de la reflexión y el conocimiento. Aunque el bullicio, sordo ante mi grito, el bullicio, los gritos, son sordo ante mi grito, por más que lo grite y lo diga, no lo van a escuchar, van a preferir los números. Va a seguir rindiendo su culto absurdo hacia el más burdo monolito, va a seguir rindiendo culto, va a seguir admirando, teniéndolo allá arriba, hacia el más burdo monolito, hacia esa piedra mal hecha, para decirlo de una forma.
algo que no te lleva a reflexionar. El conocimiento es una piedra. Creerán que hay acidez en sus ídolos de melaza. La melaza es, creo que algo de la miel, como lo que sobra o algo así, creo. Y que suponen al sistema establecido una amenaza, cuando realmente no la son. Y bueno, vamos con la última parte. Vamos con el estribillo. Vamos con el puente, verso 9, y después estribillo, y después cerramos. Ah, queda más, qué bueno. Bien, vamos con el puente primero. Yo empujo un poco y su edificio se menea, porque ataco los cimientos, no apedreo la azotea. Esto es lo que mencioné más arriba. Finge que hace la tarea, pues no importa que haya cambio, tan solo que la gente se lo cree. Yo empujo un poco y su edificio se menea. Se pone en duda lo que dice, porque ataco los cimientos, no apedreo la azotea. Ataco los cimientos, ataco lo que sostiene el edificio. Ataco a lo que hay que atacar realmente. Pero el resto finge que hace la tarea, el resto finge que ataca los cimientos, ya que no importa que haya cambios, tan solo que la gente se lo crea, porque no se lo van a cuestionar. Continuamos. Su nivel de profundidad es tan superficial que solo prospectan rocas vulgares, y al final toda creación es una construcción artificial. Lo complejo parte de lo elemental, y aunque quisieran hacerlo no podrían, es normal. Habrá paso, échense a un lado, hagan caso a un intelectual. No lo digo por mí solo, tan solo hablo en general. Son mentalmente incompetentes, no es nada personal. Conozco sujetos peores que se creen filósofos por repetir frases de otros pensadores sin hacerles mención ni paráfrasis. Cuánto me irrita que lo más interesante en su obra sea dicha cita. He visto tantas veces al populacho ignorante llamarles genios ante mi semblante, pero a estas alturas ya nada me sorprende su estupor, ni tampoco que confundan intérprete con autor. Su nivel de profundidad es tan superficial, no hay profundidad básicamente, que solo prospectan rocas vulgares, y al final toda creación es una construcción artificial. Lo complejo parte de lo elemental, y aunque quisieran hacerlo no podrían, es normal. Básicamente es superficial y no tiene lo elemental, o sea, lo importante como para hacer algo complejo, y terminan haciendo algo artificial, algo sencillo. Y aunque quisieran hacerlo no podrían, es normal. Abran paso. Échense a un lado, hagan caso a un intelectual, refiriéndose a él. No lo digo por mí solo, tan solo hablo en general. Son mentalmente incompetentes, tontos volitivos. No es nada personal. Conozco a sujetos peores, encima conocí gente peor, que se creen filósofos por repetir frases de otros pensadores. Eso es lo que mencioné hoy. Que se creen filósofos por repetir frases de otros pensadores, eso lo mencioné hoy. Sin hacerles mención ni paráfrasis. Cuánto me irrita. Se la apropian la frase como si fuera de ellos, y encima es lo que resalta en su obra. Que también lo dice en otro tema, que lo más interesante en su obra sea dicha cita. He visto tantas veces al populacho ignorante, encima le llaman genio a alguien que utiliza la frase de otro y ni siquiera da créditos. Pero a estas alturas ya nada me sorprende ese estupor. Pero a estas alturas ya nada me sorprende su estupor, nada me sorprende su reacción exagerada, ni tampoco que confundan intérprete con autor. Esto es el primer tema de En Defensa del Arte, que nos dice distinción entre arte y virtuosismo. No es lo mismo un intérprete que un autor, ya sea un pintor, un músico, lo que sea. Como bien dice, en distinción y virtuosismo, tema que está en el canal. Vamos con el puente y cerramos con el estribillo y con la outro. Le remitiría distinción entre... Mira, justo la menciona, ¿cierto? Les remitiría distinción entre arte y virtuosismo. Tal vez comprenderían que no es lo mismo. Tal vez más que mi aporte les importe no sentirse aparte de una ostentosa masa que cree entender en defensa del arte. Y de ella solo sustrajeron de forma todos. certera conceptos de una obra que creyeron la primera. Tal vez porque fui básico y lacónico. La escribí para niños, a modo de diálogo platónico. Y en la siguiente se perdieron, todavía me río, sabiendo que en dicha obra ya predije su extravío. Qué pena que no quisieran ver más que el contorno y solo me atiendan bajo el soborno del adorno. La subversión. Les remitiría distinción entre arte y virtuosismo. Ahí explica diferencias entre el arte. Explica el verdadero arte. Tal vez comprenderían que no es lo mismo, o tal vez más que mi aporte les importe sentirse aparte, no sentirse aparte de una ostentosa masa que cree creer en defensa del arte. Cree entenderlo cuando en realidad la mayoría no. Supongo que es a lo que se refiere acá. Y de ella solo sustrajeron de forma certera conceptos de una obra que creyeron la primera. Tal vez porque fui básico y lacónico, la escribí para niños. Llevo un ratito analizando el verso 9 acá, como dice, y sinceramente me perdí en esta parte y no la termino de comprender. Y de ella solo sustrajeron de forma certera conceptos de una obra que creyeron la primera.
No sé si se está refiriendo a la hora de distinción entre arte y virtuosismo, porque dice el número 1 cuando en realidad la primera es la 0, que es introducción. Tal vez porque fui básico y lacónico. O sea, la hizo como para que la entendieran todos. La escribí para niños, a modo de diálogo platónico. Y en la siguiente se perdieron. Supongo que se refiere... Si sigue hablando en defensa del arte, se refiere a derechos y... no me acuerdo el título completo, pero básicamente lo que puede hacer un artista, sabiendo que en dicha obra ya predije su extravío. Qué pena, que no quisieran ver más que el contorno y solo me atiendan bajo el soborno del adorno. Que no quiero ver más que el contorno. Y acá supongo que se refiere a que y solo me atiendan bajo el soborno del adorno. Que me atiendan en algo sencillo. Esta parte no la termino de entender. Si alguien la entendió, por favor que la deje en los comentarios. Pero vamos a seguir, si no nos trancamos acá. Quizás ahora la otra, porque no me acuerdo del tema. Los tengo escuchado obviamente, pero no me acuerdo cómo termina. Pero vamos a ver el estribillo. Vamos a continuar con el... Quisieran ver más que el contorno y solo me atiendan bajo el soborno del adorno. La subversión genuina de mi texto es dinamita. El resto es la oposición que su opuesto necesita. Su disidencia controlada es a que a nada incita. No contraria ningún poder, más bien lo delimita. La subversión genuina de mi texto... Antes de que termine vamos a analizarlo. La subversión, la revolución verdadera de mi texto es dinamita. El resto es la oposición que su opuesto necesita. Los demás son la oposición que necesitan los borregos. Su disidencia controlada. Una falsa disidencia. Disidente es la oposición. Es esa que nada incita. No contraria a ningún poder. Más bien lo delimita. Qué locura. Y cerramos con la otra. Su disidencia controlada es a que a nada incita. No contraria a ningún poder, más bien lo delimita. Era de noche. En una conocida feria municipal. Yo iba caminando con mi chica hasta que llegamos al concurrido recinto ferial. Estaba abarrotado de personas que se abrían paso con relativa dificultad, tratando de llegar ahogadamente a su destino. El espacio que debíamos transitar consistía en una larga línea recta que nos llevaría unos 8 minutos a pie, de no ser por el óbice del gentío. Esta línea recta, que burdamente describo como tal, constaba de una amplia carretera central y 2 extensas aceras a cada lado, que juntas casi podrían formar Qué linda metáfora otra esta. carretera. Me percaté del curioso fenómeno social que se estaba produciendo delante de nosotros. Resultaba que la misma muchedumbre que transcurría con gesto cansado esa desesperante carrera de obstáculos humanos caminaba apelotonada en el centro, estando las 2 aceras laterales completamente vacías, a excepción de algún viandante eventual. Mientras paseábamos lejos del agobio por uno de los extremos vacíos, me dirigí a mi chica y, sirviéndome del ejemplo que ante nosotros se manifestaba, le dije: fíjate, son como una fila de hormigas, puro instinto gregario. La gente, por seguir a los demás, hace cosas irracionales. Por eso, seguir a la masa conlleva con frecuencia un pensamiento erróneo e irracional. Qué locura para cerrar, hermano. Qué locura, qué temazo. Lo único que me quedó esa espina de no haber entendido esta parte. Si alguien la sabe, que lo deje en los comentarios. Esta metáfora final es hermosa. Como el no pensar por ti mismo y seguir el aliño te lleva a un pensamiento erróneo e irracional, porque no tenés argumentos, no sabes cómo respaldar esos pensamientos sin sentido, y cuando viene alguien con argumentos no tenés cómo defender tu postura. Qué locura de tema, el disidente descontrolado. Yo no sé cuánto va a durar esto. Creo que va a quedar en unos 50 y pico minutos también como exhibición y percepción. Pero bueno, acá está. El que lo quiera ver que lo vea, el que no lo vea, y en fin. La letra, canal solitario, el like como siempre, y 309.000 seguidores. Aunque el número no le importa, solitario, pero a mí me pone contento que esté recibiendo el reconocimiento que merece de alguna forma. Aunque, como él dice acá, ¿cómo podría ser? Me lleva a pensar que solo por mera equivocación. A algunos se les hace justicia, aunque la razón me lleva a pensar que solo por mera equivocación. Lo dice él, no lo digo yo. Así que en fin, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Les remitiría distinción entre arte y virtuosismo. Tal vez comprenderían que no es lo mismo. Tal vez más que mi aporte les importe no sentirse aparte de una ostentosa masa que cree entender en defensa del arte. Y de ella solo sustrajeron de forma certera conceptos de una obra que creyeron la primera. Tal vez porque fui básico.